Saludos de éxito divino, estudiantes de la Biblia y del espíritu de profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos a toda costa las verdades bíblicas y es por ello que a través de la cartilla de escuela sabática las profundizamos. El título de nuestra lección en esta ocasión es Los últimos días de Jesús, pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por darnos esta oportunidad de aprender. Pedimos que nuestra ignorancia pueda ser unida a su sabiduría. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La purificación del cenáculo es nuestro primer punto. Nos preguntaremos si qué era el cenáculo. Era el lugar donde Cristo tomó la Pascua y la Santa Cena. Mateo capítulo 26, el verso 19, hablando de la Pascua, dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20. Al atardecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Verso 21. Y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me ha de entregar. Estos versos nos indican que tanto Cristo como sus discípulos tomaron la Pascua. Éxodo capítulo 12, el verso 22 y 23, están las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a la sangre del cordero. Lo tenían que poner en el dintel de las puertas. De lo contrario, Dios pasaría y destruiría a los primogénitos. Y eso es lo que ocurrió. Éxodo capítulo 12, el verso 29 y 30 lo reafirman. Se destruyó a los desobedientes que no siguieron las instrucciones. La Pascua nos revela que Dios hizo una separación entre el obediente y desobediente. Además de liberación, nos señalan esto, una separación entre el bueno y el malo. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos muestran que la Pascua fue sustituida por la Santa Cena. El libro El deseado de todas las gentes, en la página 608, dice: mientras comían la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito de la Santa Cena del Señor. Entonces, si la Pascua nos indicaba una separación, la Santa Cena también nos debe de indicar una separación. Comprobémoslo. El libro de San Juan, en el capítulo 13, el verso 5, dice: luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos. Acá no se dice con quién empezó. El espíritu de profecía hace un comentario. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 602, dice: Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en el primer lugar, y Cristo, como siervo, le sirvió a él primero. Cuando llegó el turno de Pedro, este exclamó con asombro: Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces, ¿quién fue el primero en ser lavado los pies? Bueno, Judas. Ahora, en cuanto a Pedro, lo conocemos. Él se negó, pero al final él quiso no solo que le lavara los pies, sino que lo bañara. Pero se reveló una verdad. San Juan 13, el verso 10 dice: replicó Jesús: el que está bañado solo necesita lavar los pies porque está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Verso 11, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Judas era el que no estaba limpio y él fue el primero que fue lavado por Cristo. Sin embargo, él no se arrepintió, no se alejó de su pecado. San Juan 13, verso 12 dice: después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Se sentó de nuevo a la mesa. Ahora, nos da más información el libro inspirado de Lucas, capítulo 22, el verso 19. Dice: y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Esto es la Santa Cena. Lucas 22, verso 20. Lo mismo hizo con la copa después que hubo cenado, les dijo: esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Verso 21. Sin embargo, la mano del que me entrega está conmigo sobre la mesa. Entonces, ¿Judas estaba presente en la Santa Cena? Sí estaba. Justo después de la Santa Cena, Judas sale a hacer su endemoniada obra y vende su alma al diablo y vende a Cristo con el Sanedrín por 30 piezas de plata. Después de que Judas tomó la Santa Cena, nunca más estuvo con los discípulos, jamás. Hubo una separación entre los buenos y el malo. Igual que la Pascua indicaba una separación entre los malos y entre los buenos. Entonces, la Santa Cena es cierto, es correcto, nos recuerda el gran sacrificio de Cristo, amén. Pero también nos debe recordar que en un futuro cercano nuestra iglesia será purificada, será quitado el que no está limpio del que sí está limpio. Que el cielo nos ayude a ser los limpios y no los sucios. El primer Adán y el segundo Adán en el huerto es nuestro punto número 2. El primer Adán fue derrotado en el huerto del Edén. El segundo Adán no fue derrotado en el huerto del Getsemaní. Romanos capítulo 5, verso 14 dice que Adán fue figura del que había de venir, Cristo, el segundo Adán. Mateo capítulo 26, verso 36 muestra que Cristo llegó al huerto del Getsemaní. Mateo 26, verso 37 muestra que Pedro y los dos hijos de Zebedeo acompañaron a Cristo dentro del huerto para reforzarlo y apoyarlo en esa hora crítica de su vida. Sin embargo, estos personajes se durmieron, dejando a Cristo solo. Así se cumplió lo que el profeta Isaías había pronosticado. Isaías capítulo 63, verso 3. He pisado el lagar solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Pisar el lagar es pisar las uvas para sacarle el jugo. El jugo de uva es color sangre. Literalmente Cristo en el huerto del Getsemaní estaba sudando grandes gotas de sangre que caían a tierra, según Lucas capítulo 22, verso 44. Tanto era la agonía de Cristo en esa hora crítica que se cumplió Isaías capítulo 52, verso 14. Su semblante desfigurado hasta perder toda apariencia humana. Cristo estaba a punto de agonizar antes de tiempo. Sin embargo, de acuerdo a Lucas capítulo 22, verso 43, un ángel vino a fortalecerlo. El deseado de todas las gentes, en la página 643, dice que es el ángel que ocupó el lugar que perdió Satanás. Era el ángel más poderoso que vino a fortalecer a Cristo. También Satanás estaba en el conflicto en el huerto del Getsemaní. También Satanás vio al ángel que había ocupado su lugar. Fue tremendo esa guerra en ese momento. Cristo salió victorioso. Si Él pudo vencer el pecado, si Él pudo aceptar la voluntad del Padre, también nosotros lo podemos hacer. La ofrenda de María Magdalena sin los 7 demonios es nuestro punto número 3. Mateo capítulo 26, el verso 7 dice: vino una mujer con un frasco de alabastro con un perfume de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. ¿Quién es esta mujer con este don hacia Jesús? No se identifica. Mateo 26, verso 9 dice: esto se podía haber vendido a buen precio para ayudar a los pobres. ¿Quién criticó la obra de esta mujer? Tampoco se identifica. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registraron este incidente. Sin embargo, solo Juan fue el que identificó a estos personajes. Leamos San Juan, el capítulo 12, verso 3, para identificar a la mujer. Entonces María trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Quién era la mujer? María. ¿Qué María de todas? Lo veremos. Ahora identifiquemos quién es el que criticó la obra de María. San Juan 12, verso 4 y 5. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres?
¿Quién era el criticón? Judas Iscariote, el traidor. Ahora, definamos específicamente quién de todas las Marías fue la que trajo este perfume tan costoso. San Juan, capítulo 11, verso 2. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Era María, hermana de Lázaro, el que había sido resucitado. Interesante. Lucas capítulo 8, el verso 2. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Vamos a mostrar que esta María Magdalena, que le habían salido los 7 demonios, es la misma María, hermana de Lázaro, la que había dado el perfume a Cristo. Leamos lo que dice el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes. En la página 521. María había sido considerada como una gran pecadora. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. Entonces, María Magdalena es la misma María, hermana de Lázaro, la que había derramado el perfume sobre Cristo. María Magdalena tenía 7 demonios y Cristo la liberó. Y en gratitud a ello, le dan el don precioso del perfume. Aquí tenemos un punto de conexión. María había sido liberada de 7 demonios. Cristo le había ordenado al demonio 7 veces que saliera, y salieron. Nuestro punto número 4 se titula El juicio perfecto de Cristo. Es decir, Cristo fue juzgado durante 7 veces. 7, número perfecto. Por eso le llamamos el juicio perfecto de Cristo. El juicio completo de Cristo lo podemos dividir en 2 grandes partes. Primero, ante el tribunal judío. Segundo, ante el tribunal romano. El juicio ante el tribunal judío está dividido en 4 partes. Primero, ante Anás. Segundo, ante Caifás. Tercero, ante el Sanedrín. Cuarto, nuevamente ante el Sanedrín. 4 juicios en el tribunal judío. En el tribunal romano está dividido en 3 partes. Primero, ante Pilato. Segundo, ante Herodes. Y tercero, nuevamente, ante Pilato. 3 juicios ante el tribunal romano. 4 juicios más 3 juicios, haciendo un total de 7 juicios. Decirlo es fácil, comprobarlo es distinto. Ubiquemos los 7 juicios en donde están registrados. El primer juicio ante Anás está registrado en San Juan 18, verso 13. Lo llevaron primero a Anás, suegro de Caifás. El segundo juicio ante Caifás está registrado en San Juan 18, verso 24. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Veamos el tercer juicio ante el Sanedrín. Eso está registrado en Mateo, capítulo 26, verso 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Es decir, todos los miembros del Sanedrín estaban ahí. Este juicio ante el Sanedrín fue realizado durante la noche y eso era ilegal. Según el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en la página 656 dice: el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Ilegal. El tercer juicio ante el Sanedrín fue ilegal, sin embargo, lo hicieron. Ahora veamos el cuarto juicio ante el Sanedrín. Eso está registrado en Mateo,
capítulo 27, verso 1. Analicemos el lenguaje. Llegada la mañana, no de noche, llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y todos los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Este juicio ante el Sanedrín sí fue legal porque ya era por la mañana. Ahora identifiquemos dónde está registrado el quinto juicio, el juicio ante Pilato. San Juan capítulo 18, verso 28 dice: llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era temprano de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Verso 29. Entonces salió Pilato y les preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Dice que era temprano de mañana cuando llevaron a Cristo ante Pilato. El libro El deseado de todas las gentes, en la página 671, utiliza estos términos: que Pilato estaba en su dormitorio, ahí lo fueron a despertar, estaba durmiendo. También utiliza esta frase, que era una hora tan temprana cuando llegaron ante Pilato. ¿A qué hora se refería? La respuesta lo tenemos en San Juan capítulo 19, verso 14, que habla del mismo incidente. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí está vuestro rey. Verso 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿A qué hora ubica San Juan? Lo ubica a la hora sexta, cuando llevaron a Cristo ante Pilato, a la hora sexta. Hay dos posibilidades. El día completo está formado por la parte oscura y la parte clara. Génesis capítulo 1, verso 5 dice que fue la tarde y la mañana el primer día. El día completo siempre empieza por la parte oscura y es seguida por la parte clara. Es por eso que nosotros guardamos el sábado desde el viernes de noche, que en realidad lo que le llamamos viernes de noche, en realidad ya es sábado, la parte oscura del sábado. Y la parte clara es cuando vamos a la iglesia. Entonces, en la parte oscura tenemos una hora sexta, a medianoche, a las 12, medianoche. Y en la parte clara tenemos otra hora sexta, a las 12 del mediodía. Cuando dice que llevaron a Cristo ante Pilato a la hora sexta, están esas dos posibilidades. O lo llevaron a medianoche o lo llevaron a mediodía. La respuesta es a medianoche, porque Pilato estaba aún en su dormitorio. Era muy temprano. Ahora, leamos San Juan 19:14. Identifiquemos el día en que llevaron a Cristo ante Pilato. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. La preparación de la Pascua, aquí en este verso, no puede ser la preparación para la fiesta de la Pascua, porque para la preparación de la fiesta de la Pascua no era un día, eran 4 días, de acuerdo a Éxodo capítulo 12 del 1 al 6. 4 días de preparación. Pero acá en San Juan 19:14 se habla de un día de preparación. Dice, era la preparación de la Pascua. Este día de preparación solo puede ser el día de preparación para el sábado. Es decir, para el sábado solo se requiere un día de preparación, el día viernes. O como lo pone Éxodo 16, verso 22, le llama el sexto día. ¿Pero por qué se le llama la preparación de la Pascua? Porque fue un viernes que estaba dentro de la fiesta de la Pascua. Pero en realidad San Juan 19:14 nos quiere decir, era el día viernes dentro de la Pascua como la hora sexta. ¿Qué día llevaron a Cristo los judíos ante Pilato? El día viernes. ¿A qué hora? A la hora sexta. Todo estudiante de la Biblia sabe que Cristo fue crucificado un día viernes. Según Marcos capítulo 15, verso 25, Cristo fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 a.m. Desde las 9 de la mañana Cristo ya está en la cruz.
Según Marcos capítulo 15, verso 33, a la hora sexta, cuando Cristo ya estaba en la cruz, hubo tinieblas en la tierra. Cristo a la hora sexta del mediodía del viernes, Él ya estaba en la cruz y hubo tinieblas en la tierra. Así que Cristo no fue entregado ante el tribunal de Pilato el día viernes a mediodía, a la hora sexta, sino que fue entregado el día viernes a medianoche, la hora sexta de la parte oscura. Así que si usted pensaba que Cristo estuvo ante el tribunal de Pilato en la parte clara del día, es falso. Cristo estuvo ante el tribunal de Pilato en la parte oscura a medianoche. Es lo que enseñan las Escrituras en el análisis profundo. Identifiquemos dónde está registrado el sexto juicio, el juicio ante Herodes. Lucas capítulo 23, verso 7. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en esos días estaba en Jerusalén. Identifiquemos dónde está el séptimo juicio, el juicio ante Pilato nuevamente. Lucas capítulo 23, verso 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció. Lo vistió con un espléndido manto y lo devolvió a Pilato. Hasta aquí hemos identificado los 7 juicios de Cristo. El espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes hace un resumen de todos ellos. El deseado de todas las gentes en la página 708 dice: el Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá, desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes. En estos juicios estuvieron involucrados 3 discípulos que fueron testigos oculares de los juicios. Nos referimos a Pedro, a Juan y a Judas. En cuanto a Juan y a Pedro, lo encontramos registrado en San Juan capítulo 18, verso 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote. Verso 16. Pedro quedó fuera a la puerta. Aquel discípulo conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Se identifica a Pedro, pero no al otro discípulo. Según el deseado de todas las gentes en la página 657, el otro discípulo que acompañaba a Pedro era Juan, el discípulo amado. Ellos dos entraron al atrio del sumo sacerdote, donde se estaba juzgando a Cristo. Ellos fueron testigos y fue ahí donde Pedro negó en 3 ocasiones a Cristo. Pero ¿cuál fue el error garrafal de Pedro? El intentar simpatizar con los que rechazaban a Cristo, considerando que Cristo en aquel tiempo era la verdad presente del tiempo de Pedro, del tiempo de Juan y del resto de sus contemporáneos. Entonces rechazar a Cristo era rechazar la verdad presente. San Juan capítulo 18, verso 18 dice: como hacía frío, los siervos y los guardas habían hecho fuego y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos, de pie calentándose. Este fue el error de Pedro. Se mezcló, se asoció con los que rechazaban a Cristo, con los que rechazaban la verdad presente. Trató de ganar su simpatía haciéndoles creer que él no era cristiano. Hoy podemos mover la cabeza y decir que Pedro no actuó correctamente. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos la verdad presente y algunos que creen en la verdad presente se relacionan con los que rechazan abiertamente la verdad presente, con los opositores de la verdad, solo por ganar su simpatía, pisoteando la verdad presente.
No está mal el ganar la simpatía, pero sí está mal el tratar de ganar la simpatía de los opositores, despreciando y pisoteando la verdad presente. Judas también fue testigo ocular de los juicios. Mateo capítulo 27, verso 3 dice: entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El condenar a Cristo ante el Sanedrín no era de mayor relevancia, debido a que, aunque se daba esa sentencia de muerte, ellos no podían aplicar y ejecutar la sentencia, a menos que el tribunal romano lo aprobara. Si el tribunal romano aprobaba la sentencia de muerte, entonces sí había algo de qué preocuparse. Y por eso Judas sintió remordimiento cuando vio que realmente se había condenado a Cristo a muerte. El libro El deseado de todas las gentes, en la página 669, hace el siguiente comentario: cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo soportar la tortura de su conciencia culpable. El juicio se acercaba al final. La etapa final del juicio completo de Cristo fue ante el tribunal de Pilato. Dice: cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo soportar la tortura de su conciencia culpable. Cuando se dio cuenta que fue acusado y condenado ante el tribunal de Pilato, como ya se ha comprobado, el día viernes, el día de preparación para el sábado, entonces Judas se desesperó. Leamos El deseado de todas las gentes en la página 670. Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando: demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Judas no quería ver a Cristo crucificado porque él sabía que ya se había aprobado la sentencia ante el tribunal de Pilato, ante el tribunal romano, el día viernes. Sigo leyendo la misma cita. Más tarde, ese mismo día, el día viernes, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Judas se dio cuenta el día viernes que Pilato había aprobado la sentencia de muerte. Definiendo, Judas fue testigo ocular de los juicios y en cada juicio fue llenándose de remordimiento al ver que Cristo era condenado en cada uno de ellos. Judas se suicidó, se ahorcó un día viernes, justo antes de que Cristo fuera crucificado. Los burladores de Cristo fueron testigos de que la justicia divina ya estaba retribuyendo lo que se merecía cuando vieron esa escena desgarradora, cuando los perros se estaban comiendo a Judas. Y esto fue nuestra escuela sabática profundizada. Hermano y hermana, si aún no te has suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbete y recibirás un video nuevo cada semana. También puedes localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Estamos para servirte. Hasta la próxima.